Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Continuamos en esta mañana nuestro estudio del libro de Apocalipsis bajo un eslogan que lo tenemos ya bien grabado en nuestra memoria: Jesucristo, el Cordero Vencedor. Apocalipsis 5, 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Excelente texto hoy. Y miré y oí. Y vamos a meditar sobre ese tema en esta mañana. Y miré y oí. El texto que nos corresponde en esta mañana nos va a hablar sobre un tema que para muchos de nosotros es un tema novedoso, interesante, un poco intrigante, y es el tema de los ángeles. En casi todas las religiones monoteístas hay presencia de ángeles, en sus conceptos, en sus ideologías, en sus cultos. En la mayoría de las historias que nosotros tenemos de la Biblia hay presencia de ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué función cumplen? ¿Por qué Dios los estableció y por qué aparecen en este texto en el trono de Dios? ¿Son superiores a los hombres o son inferiores? ¿Para qué fueron creados? ¿Se multiplican? ¿Dónde están? Ese es un tema interesante porque muchos de nosotros hemos creído que los niños cuando mueren bebés se vuelven ángeles. Y muchos creemos por la religión tradicional que todos tenemos un ángel guardián y que le podemos orar a ese ángel y que podemos pedirle todos los días, todas las noches que nos guarde. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre los ángeles? Muchos creen que los ángeles se personifican y que viven entre nosotros. Y hay un culto, especialmente en religiones gnósticas y en todo ese pensamiento de la nueva era, que es un culto a los ángeles. Es un tema de estudio casi científico, la angelología, que es el estudio de los ángeles, saber quiénes son, en qué esfera se mueven y cuáles son los nombres. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre ellos? El texto claramente nos va a decir que hay ángeles en el trono de Dios. Y es lo que nosotros queremos ver hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles? Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, hablando de los ángeles. Luego en el Salmo número 8, versículos 4 y 5, dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El salmista habla de los ángeles y habla de un lugar que ocupan ellos en la historia de la creación. Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y luego en el Salmo 91, 10 y 11 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En el Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y en Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Mateo 24, 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en Deuteronomio 6, 13 dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Los textos que acabamos de leer mencionan el término ángel o ángeles y tienen básicamente tres sentidos, y debemos nosotros identificar lo que vamos a estudiar.
El término o el concepto ángel en la Biblia, en los textos que leímos, tiene tres connotaciones. Primero, tiene que ver con personas que son mensajeros o enviados por Dios para tareas de la redención y son considerados ángeles, es decir, enviados de Dios. Es un uso metafórico para referirse a mensajeros o a enviados de Dios, como cuando dice que algunos hospedaron ángeles, ¿cierto? Es decir, eran mensajeros de Dios que llevaban un mensaje, eran instrumentos del Señor. Los textos que leímos también habla de el ángel del Señor, en singular. Y ese ángel del Señor en la Escritura se refiere a Jesucristo. Es el enviado del cielo. Jesús no es un ángel, como dicen los gnósticos, pero como Él es un enviado del cielo, es un mensajero celestial, la Biblia lo llama en algunas oportunidades en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, es decir, el enviado del cielo. Pero también aquí en los textos que leímos habla de una serie de criaturas que evidentemente son seres espirituales y que hacen parte de una corte celestial que rinde tributo y adoración y que son enviados con unos propósitos especiales en la historia de Dios, en la historia de la humanidad, para cumplir un propósito y que son ángeles, es decir, seres espirituales o seres angelicales. Entonces tenemos tres distinciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? A unos que se les llama ángeles, pero que son personas enviadas como mensajeros, y la Biblia dice son como ángeles, es decir, son enviados de Dios, pero no son seres espirituales, son personas enviados por Dios para hacer misiones, para cumplir tareas del reino, y Dios dice, recíbanlos como si fuesen ángeles y atiéndanlos como si fueran enviados del cielo. Tenemos el ángel del Señor que hace referencia a Jesucristo, que es el enviado del cielo, que no es un ángel, pero que recibe esa connotación porque descendió del cielo y es el mensajero por excelencia. Y tenemos propiamente los ángeles, que son seres espirituales no visibles, que cumplen tareas como mensajeros. ¿De cuáles vamos a hablar en esta mañana? De la tercera alusión que hace el texto, que en este caso habla de una multitud de ángeles que estaban en el trono celestial. Entonces no son seres humanos, no es Cristo, sino que es una corte celestial o un grupo, unas criaturas, unos seres que son creados para un propósito especial. La Biblia dice, en lo que nosotros leímos, que los ángeles son mensajeros, y ese es uno de los propósitos principales de los ángeles, pero la Biblia también dice que los ángeles fueron creados. Es decir, si son creados, no están al nivel de Dios o de Cristo, porque Cristo no es creado. Entonces, al ser creados, ellos son enviados por Dios para un propósito y son mensajeros y no pueden ser adorados, sino que deben ser más bien, o ellos más bien adoran al que está en el trono de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, los ángeles, incluido Satanás, que es un ángel caído, no puede ser adorado porque el único que debe ser adorado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y miré y vi. El texto dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y volvemos nuevamente a jugar con los términos, como Juan está haciendo la construcción de la visión y está relatando y uniendo dos aspectos de la visión, que es lo que él ve y lo que él escucha, que son dos aspectos importantes. Es como si fuera una escena audiovisual donde él está viendo pero también está escuchando. ¿Qué es lo que él ve? Muchos ángeles. ¿Qué es lo que escucha? La voz de esos ángeles, ¿cierto? Y miré y oí. Y claramente el texto de hoy solamente nos va a mostrar lo que él miró. El texto próximo nos va a mostrar lo que él escuchó. ¿Qué fue lo que él vio en este escenario? Muchos ángeles. Y claramente nosotros miramos el texto y podemos hacer una distinción porque dice que había ángeles alrededor del trono. Luego el texto sigue diciendo, había seres vivientes, que ya los estudiamos en el capítulo 4, y también había 24 ancianos.
Son muchas las personas que cuando estudian estos textos dicen que los seres vivientes son ángeles también. Pero nosotros ya dijimos que no en el capítulo 4. Y lo volvemos a corroborar acá porque aquí hace distinción. Si ustedes miran el texto, dice, había ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los 24 ancianos. Es decir, está haciendo distinción de 3 grupos alrededor del trono. Entonces hay 3 grupos o 3 círculos o 3 anillos alrededor del trono. ¿Quién está sentado en el trono? Jesucristo. Alrededor del trono, Jesucristo está en el centro y luego alrededor están los 4 seres vivientes, que dijimos que es una representación del carácter del Evangelio, del carácter de Cristo revelado históricamente. Luego están los 24 ancianos alrededor, que dijimos que representan o simbolizan los redimidos de todos los tiempos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es los creyentes redimidos o los oficiales salvos redimidos de todos los tiempos, pero luego ahora va a aparecer en la escena los ángeles. Es decir, otro círculo, otro grupo externo alrededor del trono, claramente identificado, no se puede confundir con los 4 seres vivientes, son otros seres creados que participan de esta liturgia. Nosotros hemos venido diciendo que el capítulo 4 y capítulo 5 es un culto celestial. Es como si nosotros estuviéramos el domingo adorando a Dios y participando de este culto. Hay un preludio, hay unas invocaciones, hay luego unos coros antifonales, luego unos cánticos responsoriales, una lectura, ¿sí? Una exposición y luego vamos a ver una bendición y un posludio y todo un cierre, es un culto en el trono de Dios y es maravilloso porque tiene este sentido. En ese culto hay varias voces y varios participando en este culto. No hay ningún espectador. El centro de la adoración y del culto es Jesucristo, no solo por su obra de creación, sino también por su obra de redención. Y los 2 aspectos de la creación y la redención de Cristo están siendo exaltados en este culto celestial. Y participan primero en este culto los 4 seres vivientes en términos de canto. En el capítulo 4 vamos a ver que los primeros que participan son los 4 seres vivientes. ¿Y cuál es el himno introductorio? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y luego participan los ancianos. Y los ancianos cantan un nuevo cántico diciendo, porque tú eres digno. ¿Sí? El himno a la dignidad. Los 4 seres cantan el himno a la santidad del Cordero y los 24 ancianos entonan el himno nuevo a la dignidad del Cordero por las cualidades de la redención. Y ahora van a participar los ángeles. ¿Cuál es el canto de los ángeles? ¿Cuál es el lugar de los ángeles en el trono celestial? ¿Por qué ellos participan? Porque ellos también son seres creados, porque ellos también han sido mensajeros enviados, ¿sí?, a favor de los redimidos para cumplir un propósito en la redención. Recordemos que los ángeles han estado presentes en la historia de la redención desde el capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 3 aparecen los ángeles estableciendo juicio, ejecutando juicios de Dios. Luego vamos a ver más adelante en Génesis 6, luego en Génesis 12 y 15 y 17 y en adelante, vamos a ver ángeles trayendo mensajes a Jacob, ¿cierto? A Isaías, a Jeremías, a muchos hombres, a Abraham, a María, a José, trayendo mensajes a favor de los que serán herederos de la redención. ¿Cuál es la función entonces de los ángeles? Primero, los ángeles fueron creados por Dios. No son seres eternos. Como no son eternos y son creados, no tienen ninguna cualidad de las que Dios tiene. Es decir, no son omniscientes, no son todopoderosos, no son omnipresentes. Son creados. Son seres espirituales creados. ¿Creados para qué? Creados especialmente para ser mensajeros al servicio de Dios.
y al servicio de Cristo. Creados para dedicarse a alabar y a engrandecer y a exaltar el nombre del Señor Jesús y las obras de Cristo. Y también son emisarios en las manos de Dios para ejecutar juicio y sentencia en contra de los enemigos de Cristo. Los vamos a ver en los capítulos siguientes, cómo ellos son los que desatan las trompetas y derraman las copas de la ira. Son enviados para ejecutar juicio. En Sodoma y Gomorra, cuando Dios va a traer el juicio sobre estas ciudades, envió ángeles. Y en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan y son sacados del Edén, también Dios pone ángeles guardianes, ¿cierto?, que demuestran que están estableciendo juicio y ejecutando el juicio de Dios. Entonces los ángeles son seres importantes en la corte celestial para honrar el nombre de Dios, para exaltar la justicia de Él, para ejecutar juicio, pero también para ser mensajeros a favor de los redimidos. Los ángeles no están al servicio de los cristianos. Los ángeles están al servicio de Dios. Los ángeles no son emisarios nuestros, que podemos invocar, que les podemos orar y les podemos dar órdenes. ¿Sí? Algunos oran que vengan muchos anillos de seguridad de ángeles y arcángeles y serafines y terafines y les guarden. La Biblia no nos enseña a orar así. La Biblia no dice que nosotros les podemos pedir a ellos que nos cuiden, porque es Dios el que nos cuida y es Dios el que vela por nosotros. Son mensajeros que obedecen la autoridad de Dios y la autoridad de Cristo y las órdenes de Él. Son ángeles enviados por Dios para cumplir un propósito, pero algo muy importante que debemos entender: los ángeles no son sujetos de la redención. Es decir, ellos no van a ser salvos. Cristo no murió para perdonar los pecados de ellos, porque una vez ellos fueron creados no para caer y tener oportunidad de redención, sino que los que cayeron del cielo se constituyeron en demonios o en ángeles caídos y nunca más tendrán la oportunidad de vindicación o de redención. ¿Quiénes son los únicos que son sujetos de redención? Los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, los hombres, los creyentes, los seres humanos. Los ángeles no son objetos de la redención, es decir, ellos no saben qué significa la gracia de Dios. Cuando la Biblia dice que le hiciste un poco menor que los ángeles, refiriéndose al hombre, lo que dice es que el hombre es un ser humano y que no es celestial, no es espiritual, y en ese sentido el hombre es inferior. El hombre es inferior en que es un ser humano, mientras que el ángel es espíritu y está en la corte celestial. Pero luego en otros textos va a decir que el hombre es superior a los ángeles. ¿En qué sentido es superior el hombre? En que el hombre es redimido. Y al ser redimido se constituye en hijo de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios. Al ser redimido se constituye en heredero de la redención. Los ángeles nunca serán herederos de la redención. Nunca podrán entender la obra de la redención y nunca podrán deleitarse en la obra de la redención, porque no ese es el propósito para el cual fueron creados, cosa que nosotros sí podemos deleitarnos. Nosotros nos deleitamos en Cristo como Redentor, podemos reconocerlo a Él como Padre. Los ángeles no le podrán reconocer como Padre, como Salvador, porque no es un oficio que Cristo cumple a favor de ellos, sino es un oficio que Cristo cumple a favor de la iglesia, a favor de hombres y mujeres que son redimidos por gracia. Los ángeles pueden ver la obra de la redención, pueden ver la cosecha de la redención, pueden cantar a Dios en el culto celestial, pero no son sujetos de redención. Entonces, ¿cuál es el himno que van a entonar los ángeles en el cielo? No es el himno de decir: Señor, tú nos redimiste. Ese himno, ¿quién lo va a poder cantar solamente? Los 24 ancianos que representan los creyentes. Solo nosotros los creyentes podemos cantar y decir: Señor, tú nos has redimido, tú nos has perdonado, tú nos has constituido hijos tuyos. Qué hermoso himno que podemos cantar. Los ángeles, ¿qué podrán cantar? Santo, santo, santo. Pero no podrán cantar: tú nos redimiste, somos tus hijos, nos debemos a ti, tú eres nuestro Padre. Los ángeles no podrán orar: Padre nuestro.
Pero nosotros los redimidos sí podemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor. ¿Notan la diferencia? Es una diferencia de privilegio para nosotros, porque los ángeles tienen una condición permanente de culto público en el cielo y de adoración y exaltación al Señor, pero ellos no podrán deleitarse en las glorias de la redención, cosa que nosotros sí podemos hacer. Por eso no tiene sentido que nosotros invoquemos los ángeles. ¿A quién tenemos que invocar? Al que es superior a los ángeles, es decir, a Jesucristo. No tiene sentido que usted ore: ángel de mi guarda. Lo que tiene sentido es que tú le digas: Padre nuestro que estás en los cielos, guarda mi vida. Porque Él sí tiene poder y es nuestro Padre y nuestro Salvador. No tiene sentido que en algunas religiones estén dando seminarios en algunas iglesias sobre el nombre de los ángeles que nos guardan. Porque el único que nos debe interesar, que nos guarda de día y de noche y bajo el cual debemos acampar bajo su sombra, es de nuestro Señor Jesús. En el culto celestial solo hay uno que ocupa toda la atención. Solo hay uno que llama toda la atención y el cual hace que todas las voces se eleven en adoración. Y es Jesucristo, el Cordero Vencedor, que es León de la tribu de Judá, pero que también es Cordero puesto en pie. Los ángeles no son sujetos de redención y por lo tanto de adoración. Son seres creados, son espíritus invisibles, son espíritus inmortales y también dotados de poder y capacidad de cumplir funciones en el propósito de Dios. Pero los ángeles no se multiplican, dice la Biblia. Es decir, si muere uno de nuestros niños, no es un angelito. Todos los niños que mueren no son ángeles, porque los ángeles no se multiplican ni se disminuyen, sencillamente es un número que Dios creó y ese número permanece. La Biblia dice que ni se casan, ni se dan en casamiento, ni cumplen todas las funciones terrenales que nosotros cumplimos, de tener una familia, de procrearnos, de entender el plan de la redención, de descansar en Cristo, porque ellos sencillamente son espíritus invisibles creados para cortejar y para exaltar la realidad y la presencia de Dios. Colosenses capítulo 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en esa totalidad de la creación visible e invisible, ¿quiénes están? Los ángeles fueron creados por Dios. Es decir, tienen un creador. Son finitos en el sentido de que tienen principio. No tienen término porque son seres espirituales, pero fueron creados. No son existentes en sí mismos. Luego en Job 38, 1-7 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Este texto lo que nos está diciendo es que aún todos los ángeles que fueron creados, cuando vieron la creación de Dios, se quedaron asombrados. Y la única opción que tuvieron o reacción ante el asombro de la creación fue alabar a Dios y regocijarse por su creación. Los ángeles existen para mostrarnos que Dios es glorioso y que tiene una corte innumerable de seres que le adoran, pero también existen para llamarnos la atención a adorar a Dios. Porque si los ángeles adoran a Dios por la creación, si se maravillan y se extasían por la creación, siendo que ellos no disfrutan la creación,
¿Cuánto más nosotros que disfrutamos la creación y nos beneficiamos a diario de ella? ¿Me hago entender? Si ellos se maravillan de las obras de Dios y se glorían y tributan gloria y reconocimiento al Señor, ¿cuánto más nosotros que somos beneficiarios directos, no solo de la creación, sino mucho más de la redención? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es decir, los ángeles ejecutan juicios como enviados, pero no pronuncian juicios. ¿Quién es el único que puede pronunciar juicios? Dios. Nosotros no tenemos ese permiso tampoco. ¿Se acuerdan que algunos apóstoles, cuando vieron algunas cosas que les enardecían de falsos maestros, de hombres idólatras e impíos, fueron y le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? ¿Y recuerdan que le respondió Jesús? Pues no, el que no es conmigo es contra mí, pero no es el juicio el que ustedes tienen que pregonar la gracia, el mensaje del Evangelio. Es decir, nosotros no somos llamados a pronunciar juicios, porque el juicio viene de Dios. Ni siquiera los ángeles, que son seres espirituales y que están en la presencia de Dios, dictaminan o proclaman juicios. Ellos ejecutan como mensajeros, como obedientes emisarios. Y en el Salmo 148, 1 y 2, dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Entonces, ¿cuál es la función principal de los ángeles? No es cuidarnos a nosotros, no es defendernos de peligros. La función principal de los ángeles es alabar a Dios. Es decir, los ángeles fueron creados para Dios, para Cristo. Recordemos que una forma como se demostraba majestuosidad o poder de un rey en cualquier momento histórico, pero en esa época los imperios, o sea, entre un emperador era más fuerte, tenía mayor ejército a su lado, y mayores caballos y soldados con mayor porte y mayor precisión en sus desfiles, porque ellos estaban diciendo: yo soy muy poderoso, y como tengo tanto poder y soy tan majestuoso, tengo mucha gente a mi alrededor. Eso hacían los emperadores. Y habían cortes y cortesanos y les hacían calle de honor. Y recuerden que esos ejércitos se inclinaban y les saludaban con honra. Lo que Jesús nos da a entender en este texto es que si los emperadores tenían una corte limitada, una corte pues reconocida pero limitada, nuestro Rey Celestial, Señor Absoluto, tiene una corte innumerable. No solamente de creyentes redimidos, que son los ancianos, o los que están representados aquí en el trono, sino también de una corte innumerable celestial de ángeles, que día y noche no cesan de aclamar el nombre del Señor, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Pero mientras los ángeles cantan: Santo, 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 ¿qué cantamos los creyentes? Señor, porque tú eres digno, porque tú nos has redimido para ti. Es un canto responsivo. Cantan los ángeles, reaccionan los cuatro seres y luego responden los creyentes. ¡Qué culto más extraordinario! ¡Qué celebración más participativa! Un culto sublime celestial donde no solamente los redimidos son testigos o espectadores, sino que son testigos participantes de ese culto y no pueden quedarse callados, porque cuando participan los cuatro seres vivientes diciendo: Santo, 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 los 24 ancianos inmediatamente entran en ese culto público diciendo: porque tú eres digno y porque tú nos has redimido para ti de todas las lenguas, los pueblos, las naciones y las tribus. Y responden los ángeles: sí, Señor, tú eres el Redentor de esta gran multitud. Toda esta cosecha de redimidos pertenece a ti, dicen los ángeles.
porque tú la compraste con sangre. Ellos no pueden decir, tú nos redimiste. Dicen los ángeles, tú los redimiste y los redimiste para ti. Qué hermoso, hermanos. Está el evangelio presente, están los testigos presentes y están los que reconocen y tributan quién ha sido el autor de esa redención y que esa cosecha que está allí representada en los 24 ancianos efectivamente le pertenece al que está sentado en el trono. Noten que todo gira en torno al Cordero que está sentado. Los 4 seres vivientes dicen, tú eres el santo. Los 24 ancianos dicen, tú nos redimiste. Y los ángeles innumerables dicen, sí, Señor, estos te pertenecen a ti, porque tú moriste por ellos. La voz de los ángeles en esta parte del capítulo y del coro celestial es importante. En Apocalipsis 7:1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y miré y oí. ¿Qué miré? Una multitud de ángeles. Pero aquí dice que miró y oyó la voz de muchos ángeles, muchos, un adverbio de número, muchos, ¿sí? No se puede saber. Juan está allí presente, expectante, y no puede saber cuántos son, solamente atina a decir que son muchos. ¿Por qué sabe que son muchos? Porque ve muchos, pero también porque podemos escuchar, y cuando uno escucha, uno dice, había muchos cantando. Es fácil saber si es un solista o un dúo, pero cuando es una multitud también podemos identificar. La voz que se escucha no es la voz de uno, ni de dos. No es un solo o un dúo, ¿sí? No es un cuarteto, no es un especial para llamar la atención sobre las voces de algunos. Es una multitud cantando, de tal manera que todos cantando, el centro no recae en la multitud, sino en quien está dirigido la canción. Y tenemos que notar nuevamente que en los 3, o las 3 voces que hemos escuchado acá, los 4 seres, los 24 ancianos y la multitud de ángeles, todos cantan al que está sentado en el trono. Es decir, a Jesucristo. Ahora, ¿dónde están estos ángeles? Y miré y oí. ¿Dónde están los ángeles? En el trono, alrededor del trono, ¿sí? Rodean de manera majestuosa, de manera sublime, de manera hermosa el trono de Dios. Ya hemos visto cuán hermoso es el trono de Dios. Es un trono resplandeciente, es un trono nítido, llamativo, está representado con esmeraldas, con diamantes, está representado con perlas preciosas. El que está sentado en el trono es digno con toda dignidad en el cielo y en la tierra. Es un hombre digno, es un ser digno como rey, como sacerdote, como profeta. Y luego están los 4 seres también dignísimos, excelentísimos, cantando al Cordero, representando a Cristo mismo. Luego 24 ancianos impecables, dignos, oficiales, honoríficos, excelsos en la presencia del Señor porque han sido redimidos. Y ahora encontramos un círculo externo, ¿sí?, que rodea el trono de ángeles. ¿Dónde están los ángeles? Muchos piensan que los ángeles están en unos depósitos, ¿sí?, invisibles, ¿sí? Muchos creen que los ángeles deambulan por las calles y que acá en medio nuestro hay ángeles. Mucho del arte, cierto, medieval, en las iglesias del medioevo, tenían cantidad de ángeles en los cuadros, volando y colgando. Y cuando uno mira parte de ese arte barroco y medieval, en las columnas y en las terminaciones de los templos había ángeles, como con figura de niños o de bebés. Ese es como el imaginario que nosotros tenemos, que aquí hay ángeles que nos rodean. ¿Será eso cierto? ¿Podemos pensar que es así?
¿Los ángeles están en función de usted como creyente o están en función del Cordero? Si están en función nuestra, están aquí, ahí al ladito, por ahí por encimita. Pero si están en función del Cordero, ¿dónde están los ángeles? En el trono. Y son enviados a cumplir una tarea y regresan al trono. Porque fueron creados no para nuestro bien, sino creados para la adoración eterna y sublime del Cordero vencedor. ¿Dónde aparece la multitud? ¿Qué dice el texto? Alrededor del trono, es decir, junto al trono, rodeando el trono de Dios, están los ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles? Pues ser una corte celestial. Ser una antesala, ser cortesanos del que está en el trono, reconocer y exaltar la grandeza y la existencia del que está allí como Dios, como Señor y como Redentor. Y cuando estos ángeles participan, los 4 seres vivientes reaccionan y los 24 ancianos dicen amén. ¡Qué extraordinario! Los ángeles están junto al trono para cumplir una función, y es la función de tributar alabanza y adoración. Por eso esa doctrina de la iglesia tradicional que le enseña a nuestros hijos desde bebés a orar a los ángeles es una doctrina pagana. Es una doctrina gnóstica, mística, donde se le enseña a los bebés que le clamen a los ángeles y que tienen su ángel de la guarda. Nosotros tenemos quien nos guarda, y es Jesucristo, el Cordero de Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a que oren a Dios nuestro Padre. Enseñémosle a nuestros hijos a que le pidan a Jesucristo el Cordero, que ha vencido para perdón de sus pecados y para seguridad de sus vidas. Pero no le vayan a orar al ángel de la guarda, porque ese no existe, así que no los va a guardar. Solo existe Jesucristo, nuestro Señor, el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que dijo, no los dejaré ni los desampararé, es Jesucristo. Él no dijo, yo no los dejaré, les enviaré ángeles. No hay un texto así. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando sus hijos estén para dormir, recuérdeles que van a orar a Jesús, porque solo el Señor Jesús les guardará, les perdonará y les dará una noche confiada. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, no dice ángel de la guarda, solo tú, Jehová, me harás vivir, dormir, descansar y morir confiado. ¿Sí me hago entender, queridos hermanos? Es importante lo que estamos viendo acá. ¿Qué lugar ocupan los ángeles? Como ellos no son omnipresentes, entonces no pudieran estar cuidándonos a nosotros y adorando a Dios en el trono, porque no son omnipresentes. Ellos solo pueden estar en un lugar a la vez, porque ellos no tienen los atributos de Cristo, son criaturas, son seres creados sujetos a un propósito, a una función. Entonces, ¿dónde están los ángeles ahora? Alabando a Dios, adorando al Señor, reconociendo el poder creador y exaltando la grandeza perfecta del plan de Jesucristo. Y mientras nosotros alabamos acá, los ángeles alaban en el cielo. ¡Qué hermoso! Es lo que Juan puede ver de manera extraordinaria. Juan es llevado en visión para ver lo que acontece en el trono. Los 24 ancianos, ¿a quién representan? A nosotros aquí, hoy, en este lugar. Hoy ustedes y yo estamos alabando al que está sentado en el trono. Y nosotros alabamos, cantamos una estrofa, y luego ¿quiénes responden con la otra estrofa? Los ángeles en el cielo, diciendo así es, eso es verdad. Eso que están cantando allá los salvos en esa ciudad, es cierto. Ellos le cantan al que está sentado porque Él es digno, y ellos reconocen que Él les ha perdonado, y los ángeles responden, eso es verdad, así es. Somos testigos de eso. No somos redimidos, pero somos testigos que todos los redimidos lo son a causa
de la obra perfecta de Jesucristo. Es un cuadro de adoración extraordinario. Es de lo más sublime en la adoración que podamos encontrar en toda la Escritura. Capítulo 4 y capítulo 5, y ahora con la intervención de los ángeles para mostrarnos que la adoración no es solo terrenal. Algunas personas han creído por el texto de Juan capítulo 4, si no estoy mal, que dice, es que si tú no adoras al Señor, el Señor se va a poner triste hoy. Es un texto que usan muchos para manipular y muchos lo usamos también para pensar que podemos hacer alguna obra digna de ser reconocido. No, si tú no adoras hoy, ¿sabes qué va a pasar? Los ángeles siguen adorando eternamente. Y si tú no adoras, el privilegio lo pierdes tú, pero Dios, o sea, no hay caos en el cielo, no falta nada en el trono, todo está listo. Y hay una representación perfecta de creyentes, que es el remanente de todos los tiempos, inclinándose todo el tiempo ante el Cordero y diciendo, sí, Señor, tú nos redimiste, nos debemos a ti. Y los ángeles dicen, eso es cierto, estamos de acuerdo, Él es el Redentor. Nosotros contribuimos también como emisarios. Es una liturgia responsiva, es una liturgia alternada, es una liturgia antifonal, hermosa, muy preparada, donde se dirigen todas las alabanzas al Cordero y donde ellos reconocen que Él es digno de todo poder, de honra, de gloria y de alabanza, donde unos a otros se animan en la alabanza. ¿Saben que eso es hermoso, queridos hermanos? Cuando usted tenga pereza de cantar, recuerde este capítulo. Cuando usted diga, es que yo como que no quiero cantar hoy, no quiero alabar a mi Señor, no quiero ir hoy a la iglesia, usted debe recordar este capítulo. Porque mientras usted tiene pereza, ¿sabe quiénes no tienen pereza? Los ángeles. Y ellos no son sujetos de redención. A ellos no se les han perdonado pecados, pero siempre cantan. Ahora, ¿cuánto más nosotros que se nos han perdonado nuestros pecados? Ellos no saben lo que es la miseria espiritual. Usted sí sabe lo que es ser miserable, lo que es ser mendigo espiritual. Usted y yo sí sabemos lo que es estar en bancarrota espiritual y ser tenido a misericordia. Usted y yo sí sabemos lo que es ser perversos y depravados, incapaces ante un Dios soberano, pero que aún así Él nos abra las puertas del cielo y nos diga, ven, hijo mío, gózate conmigo. Y no cantamos, hermanos. ¿Vamos a dejar a los ángeles solos cantando? Siendo que el beneficio vino para nosotros, no para ellos. Siendo que el honor vino para nosotros y no para ellos. Siendo que el resultado es para nosotros y no para ellos. Es interesante que a veces los de la casa no cantamos y cantan los que no son de la casa. Es interesante que a veces el pan de los de la casa es despreciado y los que no son de la casa quieren, aunque sea una migaja. ¿No les parece eso interesante? Que teniendo los beneficios de la casa de Dios no nos gocemos en el Señor y otros anhelen. La Biblia dice, si nosotros no participamos, las piedras participan, los ríos participan, los árboles participan, alabando, exaltando y reconociendo al Señor y diciendo, porque tú eres el Creador. Y nosotros podemos cantar lo que nunca nadie más podrá cantar, porque tú nos redimiste. Los árboles pueden decir, porque tú nos creaste. Los animales y los pajaritos se levantan temprano y cantan, porque tú nos creaste y eres providente. Pero hay una canción que no podrán cantar los pajaritos, ni las mascotas, ni las plantas, ni los ángeles. Y es porque tú nos redimiste. Esa canción es exclusiva de nosotros. Esa es la canción exclusiva de los redimidos. Así como los que no conocen este país no pueden cantar con pasión nuestro himno nacional, para ellos no les significa nada nuestro himno. Nosotros nos emocionamos, nos ponemos de pie, nos ponemos la mano en el corazón, nos erguimos y cantamos y nos mueve las entrañas nuestro himno, especialmente si estamos en un campeonato o estamos fuera del país. Pero el que no es nacional, para él nuestro himno no significa nada. ¿Saben cuál es el único himno que podemos cantar usted y yo en la presencia de Dios?
que nos mueve las entrañas y es significativo y que a nadie más le mueve las entrañas? El himno de los redimidos, el himno que cantan los ancianos y que ustedes y yo tenemos que cantar. Porque tú nos redimiste, porque tú tuviste misericordia de nosotros y nos perdonaste. Los ángeles dicen, quisiéramos cantar pero no podemos. Entonces decimos, amén, así es, tú los redimiste. Ellos no pueden decir nos redimiste porque no son sujetos de redención. Por eso en Apocalipsis 5:14 solamente pueden decir, eso es cierto, amén. Apocalipsis 4, 9 y 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué hacen los 24 ancianos? No se quedan expectantes, se postran delante del que está sentado y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y cuando terminan sin ser interrumpidos, los ángeles dicen, todo eso es cierto, estamos de acuerdo, tú los redimiste y por tu voluntad esta multitud está aquí. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hermanos, este es un texto hermoso de la Escritura. No lo pasemos por alto. No pensemos que es un apéndice en el trono celestial. Es parte integral de la adoración a nuestro buen Dios. Antes de existir los redimidos, existían los ángeles. Antes de la creación visible que somos nosotros, está la creación invisible. Colosenses lo dice. Es decir, cuando la creación visible se dio, o cuando Dios creó lo visible, los ángeles ya estaban. ¿Y qué dijeron? ¡Guau! ¡Qué poderoso eres! Tú lo hiciste. Ahora cuando la multitud en el cielo se presenta de redimidos, ¿qué van a decir los ángeles? ¡Guau! No solo creaste esta maravilla, redimiste a estos pecadores miserables para que canten con nosotros. ¿No es eso extraordinario? ¿Vamos a dejar nuestro lugar de participar en la adoración? Es un lugar que nos corresponde. Y los ángeles, dice la Biblia, permanentemente, de día y de noche, aunque no están sujetos al tiempo, sino para enseñarnos a nosotros la permanencia, la continuidad, alaban al Señor. ¿Y cuántos son? ¿Qué termina diciendo el texto? Para engalanar más el momento sublime celestial de la adoración, del culto. Y su número no era muchos, su número es innumerable. ¿Sí? Millones de millones. Para ese momento histórico, ese número era extraordinariamente grande, que no cabía en la cabeza, no cabía en las calculadoras. Estamos hablando de hace 2000 años, ¿no? Que Juan tiene esta visión, cuando todavía las matemáticas y los números no eran tan grandes como los nuestros, no había tanta devaluación. Hoy en día para nosotros hablar de una ciudad de 10 millones es común, pero si alguno de ustedes vivió en el campo, que le digan a uno 10 millones, uno no sabe qué es eso. Uno solo puede imaginarse los 20,000 del pueblito. Uno no tiene su estructura más amplia para uno pensar qué será vivir en una ciudad de 10 millones de individuos. Pero la Biblia dice que los ángeles no son un número pequeño, no son una corte reducida, no son una corte fácil de enumerar como las cortes del faraón o de los emperadores o los césares, que sí tenían muchos en su corte, pero se podían definir cuántos eran. ¿Cuánto es la guardia presidencial, por ejemplo? Cuando hay días patrios y hay desfiles, es maravilloso ver, es hermoso ver esos desfiles, la precisión, el orden, la opulencia, el poder, lo que eso significa para uno como nacional, sentirse seguro, sentirse pues con orgullo de ser nacional. Y toda esa corte que acompaña al presidente en sus desfiles, en sus manifestaciones. Pero ¿es innumerable? No,
es numerable, es muy definida, es muy pequeño. Es un círculo muy pequeño que protege y que acompaña al presidente o a los ministros o a los reyes en los países donde los hay en sus presentaciones. Pero ¿cuál es el número de la corte celestial? Millones de millones. ¿En función de quién? Esa es millonaria multitud. ¿En función suyo? No, hermanos queridos. En función del Creador, en función del Redentor, tributando adoración únicamente a Él, día y noche. No está en función de nosotros, si nos va bien o nos va mal, si tenemos problemas o no. A ellos no les importa lo que nos pasa a nosotros. Ellos no fueron creados para ser siervos nuestros. Ellos fueron creados para adorar al Señor. Y su número es millones de millones. Hermanos queridos, ¿y cuál es el número del remanente? Lo vamos a ver en capítulos siguientes. Es una multitud innumerable, vestidos de ropas blancas que nadie puede contar. Si los ángeles son innumerables, los redimidos por la obra preciosa de Cristo también son innumerables. ¿Cómo les parece ese coro? El coro de los innumerables ángeles con la actitud antifonal de los innumerables redimidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el coro de los redimidos? El contenido, pero también que el coro de los redimidos es multicultural y multilingual y multiétnico. Es decir, personas de todas las tribus, los pueblos, las naciones, cantando a una sola voz, pero en múltiples idiomas, porque tú nos redimiste. Y los ángeles a una sola voz, en una sola lengua, diciendo, eso es cierto, estamos de acuerdo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahora, ¿por qué es importante que la Biblia nos diga que los ángeles son innumerables? ¿Qué significancia tiene eso? Mostrar la opulencia, la majestuosidad, la grandeza y lo incomparable del Rey, del Dios y del Señor a quien ellos sirven. Si era importante ser un soldado del faraón o del César en este momento, del emperador, cuánto más importante ser un ministro que tributa alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de la empresa en la cual trabajamos, o del colegio en el cual estudiamos, o de la ciudad donde nacimos, y sacamos pecho, y nuestra carta de presentación es esa, es que yo soy egresado de, o yo soy, o mi apellido es este. Nosotros sacamos pecho de la región, de la familia, de los títulos, pero ¿saben cuál es el único motivo de honor que tenemos? Haber sido redimidos. Por eso en la iglesia no hay títulos. Aquí no nos conocemos por los títulos, aquí nos conocemos como hermanos, hijos de un mismo padre, miembros de una misma familia, todos pecadores, en la misma facultad todos, perversos, pecadores, miserables, sin mérito, salvados por gracia, perdonados por la infinita bondad de nuestro Dios. Y cuando entendemos eso, tenemos que cantar. Cuando entendemos eso, no nos podemos quedar indiferentes. Tenemos que postrarnos y decir, Señor, eso es cierto. No merezco, no tengo nada de que gloriarme, pero tú eres digno y me has perdonado. Y los millares y millares de ángeles testifican a favor de los redimidos, diciendo, tú los redimiste y los salvaste. Es un coro celestial conformado por seres vivientes, conformados por ancianos o creyentes redimidos y las voces angelicales de millones de ángeles. Si la Biblia dijera unos cuantos ángeles, ¿a quién le restarían importancia? Al que está sentado en el trono, porque no sería tan digno, no sería tan opulente y tan poderoso y tan trascendente ese rey.
Si la Biblia dijera es que había 1.000.000 de ángeles, uy, wow, muchos, pero 1.000.000 los puede tener el faraón también, o los puede tener el César, o los puede tener un gobernante de turno. ¿Cómo sabemos que el rey que está aquí no tiene competencia en su poder, en su autoridad, en su dominio, en su alcance, en su propósito? Porque la corte que lo acompaña, tanto de ángeles como de redimidos, es innumerable, indefinible, y casi que podemos vernos nosotros allá. Casi que visualmente pudiéramos decir, ahí estamos nosotros también, perdidos en una gran multitud, no somos importantes. ¿Quién es el importante? El que está sentado, para quien cantamos, a quien adoramos. Deuteronomios 33:2 dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Habla también de 10 millares, ¿no? De ángeles, hablando entre 10 millares. Y Salmo 68:17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas y millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Usa una metáfora numérica para hablar de millones también. Y luego en Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La multitud innumerables de ángeles. Y miré y oí. Siempre que usted venga a adorar al Señor, mire todo el cuadro de adoración. Y siempre que usted escuche cantar al Señor, escuche que usted no solo está cantando. Cantan creyentes de todas las naciones. No somos los 4 de acá. Millones de millones adorando a Dios hoy, en este día, en este país y en el mundo entero. Pero en el cielo no es menos el coro, no es inferior. ¿No le gustaría a usted ser testigo de este coro celestial? Hoy cantamos acá, la iglesia militante de los primeros 3 capítulos, pero mañana quizás, o hoy mismo, cantemos allá, en el mismo cielo, en la presencia del Señor, donde ya nos confundiremos y no sabremos, nos olvidaremos de nuestros títulos que son honoríficos acá y solo estaremos en función del Señor Jesús. Aprendamos, queridos hermanos, la disposición de los ángeles. De ellos podemos aprender su disposición para alabar al Señor. De ellos podemos aprender su entereza para obedecer a los mandatos del Señor. A los ángeles nunca hay que darles 2 veces la misma orden. Dios les da la orden una vez y ellos la cumplen. ¿Cuántas veces Dios tiene que ordenarnos a nosotros que hagamos lo mismo? Ellos no son hijos, nosotros sí somos hijos. Ellos no son redimidos, nosotros sí somos. Pero ¿cuántas veces Dios tiene que decirnos, levántate a orar? Lee la Biblia, canta, da testimonio de mí. Pero Dios a los ángeles no les da sino una orden, los creó con esa orden y por siempre cumplirán esa orden sin reparo. No hay en la Biblia ningún registro de que un ángel le diga, Señor, y a ver, no entiendo, o me explica, o qué fue lo que me dijo. No hay en la Biblia un registro. Dios le dice al ángel, ve, y él ¿qué hace? Va. Y él nos dice a nosotros, ve, y nosotros decimos, paradójico, ¿cierto? Triste. Dios nos dice, congrégate, y nosotros decimos, Señor, tenemos excusas. Tú entiendes, ¿no? Los ángeles, Dios les dice, haz esto, y lo hacen, así sea la tarea más dura como ejecutar juicio, derramar fuego sobre una ciudad, destruir ciudades y pueblos enteros, pero lo hacen porque ellos son emisarios en las manos del Señor. De igual manera que nosotros aprendamos a adorarle y a servirle. Que el Señor nos ayude. Inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, tu palabra nos enseña nuevamente y nos desafía a entender
No solo lo que has hecho por tu pueblo redimido, sino cómo tú eres excelso y sublime y soberano. Y nos permites de manera previa a la estadía permanente contigo, comprender, Señor, cuál será nuestro destino eterno. Y lo maravilloso, lo sublime, lo artístico, lo perfecto del cielo y de la adoración que se te tributa a ti. Hay muchos de los creyentes que piensan que cuando vayan al cielo estarán corriendo de un lugar para otro y conociendo lugares y viendo los materiales de los lugares. Pero lo que la Biblia nos registra es que estaremos concentrados únicamente en ti. Que tú captarás de manera extraordinaria la atención de ángeles y de redimidos para que permanentemente estemos en función tuya. Señor, ese ejemplo de lo que acontece en el cielo es lo que debe darse ya en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Ayúdanos a ver y a vivir como se debe vivir después en la posteridad. Pero Señor, nosotros vivimos solamente en tu casa un rato a la semana y el resto vivimos en nuestros negocios. Nosotros a veces con esfuerzo te cantamos un rato y el resto del día no lo hacemos y el resto de la semana. Te pedimos perdón. No tenemos la entereza que tienen la corte celestial para adorarte. No tenemos la prontitud, no tenemos la diligencia, no tenemos la abnegación que tienen los ángeles en tu trono. Nosotros, por el contrario, perezosos, renegados, con quejas, indiferentes, divididos, venimos a adorarte y te pedimos que nos perdones. Porque siendo nosotros los beneficiarios de ese plan perfecto y eterno, siendo nosotros los beneficiarios de las disposiciones de ese rollo que está en la mano derecha del Cordero, las disposiciones del pacto, nosotros actuamos como si no fuésemos beneficiarios de tan perfecto plan y tan sublime Redentor. Perdónanos, Señor. Obra en nosotros maravillosamente para que vivamos concentrados en ti, para que vivamos por ti y para ti, para que todo el tiempo sin cesar te alabemos, te reconozcamos y nos postremos ante ti. Cuando vienen las aflicciones decimos, ¿y por qué a mí esto? Pero Señor, nos olvidamos de estar en tu trono, nos olvidamos de estar de rodillas junto a la cruz, nos olvidamos de permanecer hincados, Señor, ante ti reconociéndote. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos por tu infinita gracia y benevolencia, no por nuestros méritos, sino por tu condescendencia. En Cristo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.